¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Los Especialistas. Hoy domingo para platicar de un tema que ha venido causando polémica en las últimas semanas. Nuestro compañero Jorge El Burro Van Rankin, conductor también de Los Especialistas y Desencajados en Caliente TV, abrió la caja de Pandora con una serie de entrevistas que realizó hace algunas semanas, donde Edson Álvarez aseguraba que el proceso con el Tata Martino no había sido el mejor, que incluso se había cortado la comunicación, donde Chucky Lozano dijo que los trataban como soldaditos. Después supimos a través de diferentes colegas y medios de comunicación que están enojados en la Federación Mexicana de Fútbol por estas declaraciones que dieron los jugadores y que incluso ya van a ponerle freno de mano a las entrevistas que están dando los jugadores hablando de la Selección Nacional Mexicana. Hace unos días, el Burro Van Rankin también entrevistó a Gerardo Torrado, ex director de selecciones nacionales, y lo vamos a escuchar. ¿Qué dijo sobre estos procesos y qué está sucediendo? Lo que es una realidad, Beto García Aspe, Rubén Omar Romano, Fer Lara, buena tarde, es que a raíz de lo que pasó en Qatar, Beto, no ha habido un cambio real en el fútbol mexicano. Es decir, se pueden presentar proyectos, propuestas, presidentes, comisionados, que la mamá del muerto, pero no pasa absolutamente nada, Beto. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, Rubén, Beto. Fer. A ver, sí, se supone que están haciendo y que tienen muchos planes, pero hoy no hemos visto ni uno que arranque desde Qatar, ¿no? O sea, entonces, a ver, ya se ha hablado muchísimo de esto, hoy hablaron muchos jugadores, muchos dicen que es a destiempo. A ver, no es que sea a destiempo, el Burro fue y les planteó, les sacó las preguntas, hizo una muy buena entrevista y los jugadores sacaron lo que ellos sentían que sucedió o que ellos piensan que sucedió en el Mundial, ¿no? Y en el grupo de jugadores. A final de cuentas, lo más importante es que vamos a regresar a lo mismo de siempre, o sea, ¿qué se está haciendo mal en el fútbol? Si ellos no se quieren dar cuenta qué se está haciendo y los dueños, pues vamos a seguir en la misma. Ya va a ser reiterar lo mismo para poder mejorar el fútbol mexicano que está, y lo tenemos que reconocer, está estancado. Sí, de acuerdo. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Dicen Juan Carlos? que le molestó también a la Federación Mexicana de Fútbol esa declaración que hace Irving Lozano al terminar el partido contra la selección de Estados Unidos, donde dice el Chucky que se planteó mal el juego. Sin lugar a dudas, creo que la declaración más desafortunada fue esa. Las otras, dentro de todo, bueno, a destiempo, porque pasó ya más de un año y medio, pero sí esa es la más desafortunada. Y a ver, un jugador que públicamente, con un micrófono, diga que el técnico se equivocó, yo no lo vi nunca. Por eso digo que para mí sí, creo que hay que llamarle la atención. Tampoco es como alguna gente dijo que conmigo no juega nunca más, no, tampoco. No. Hay que buscar la forma de hablar con él y sacar lo mejor y hacerle ver que hay cosas que las que tenés que decir, las decís adentro del vestidor. A ver, Fer Lara, y en todo esto hay una falta de control interno por parte de la gente de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Es normal para ti? ¿Los tienen que reprender a los jugadores por decir estas? ¿Hay que entrenar mejor a los jugadores? Yo, y ahorita lo quiero platicar con ustedes, yo siempre he dicho que necesitan un entrenamiento de comunicación los futbolistas hoy en día para saber qué responder, para conocer a los periodistas. O sea, ¿Y no habrá que también uno a ustedes para ver qué preguntan? Pero es que... Yo pregunto eso también. Digo. O sea, pero a veces son las mismas preguntas siempre. No, yo estoy de acuerdo, pero ahí podrías incluso atentar hasta un tema de libertad de expresión, ¿no? De quererle decir al periodista. Yo lo que creo es que... Pero libertad de expresión también es para el jugador, con todo respeto. El jugador puede decir lo que quiera. No, claro. O sea, entonces no le puedes poner una ley mordaza al jugador. El jugador puede decir, mira, yo te puedo asegurar mientras que no Chucky falta el Lozano, respeto, pues, conociendo a Chucky Lozano lo que es, no quiso decir eso. No, la tiró adrede, No, Beto, la tiró adrede. Estás loco, Juan Carlos. La tiró para que cayera alguien. Yo no Después creo. tendrá sus consecuencias, Él se pero tiene libertad de explicó, él expresión. quiso explicar algo Hay un y nerviosismo se expresó mal. general, sobre todo cuando se pierde, y en ese nerviosismo en la entrevista estoy seguro que se equivocó. O sea, no falta el que dice que lo tiró con mala intención. Yo no lo creo. Para mí fue una equivocación. Y tú lo estás diciendo, que fue con mala intención. Para ¿Qué mí, buscaba? Desestabilizar a Jaime Lozano, claramente. ¿Para qué? Sí. ¿Por qué no jugó el ¿Por qué no jugó un día partido? anterior? ¿Tú crees que no? No creo. Yo he escuchado en esta serie de entrevistas, además, de exjugadores de selección que han dicho: hay jugadores que tienen secuestrada la selección nacional mexicana. El presidente de la América, Santiago Baños, dijo que se fue de Pero la hay selección. jugadores fue que antes. dicen eso también.
compañeros. No lo han dicho como Pero tal. a ver, ¿el día de hoy la tienen secuestrada o la tenían? Sí, esta selección también está secuestrada, sí. Lo dices como si conocieras a fondo. bueno, el Y tema. si pusieron al entrenador, Bueno, a ver, dime. a los ver. jugadores pusieron al Bueno, entrenador. pusieron al entrenador, dime quién. Dinos nombres, danos nombres. Dime 3. Sí, Francisco Guillermo Ochoa, Irving Lozano, Edson Álvarez. Entonces, No estoy de acuerdo. Entonces, Irving Lozano tiene secuestrada y no jugó. O sea, no me cuadra, Se güey. enojó y se enojó. No. Irving no tiene ni el carácter No, para pues es que meterse. entonces nada más es Memo Ochoa y ya. Él tiene carácter para jugar en No, la entonces cancha. un jugador tiene secuestrada toda una selección, por el amor de Dios. A 25 Tienen secuestrada esta selección Luis Enrique Alfonso, nuestro director general de Comunicaciones Nacionales e Internacionales de Caliente TV. Y te faltó de aguas marítimas. De Aguas Marítimas. Así, aguas marítimas. y de ¿Cómo están? zanahoria. Un saludarle. A ver, cuando Coca sale por la puerta de atrás, al que eligen los propios jugadores en Estados Unidos en esa gira, me parece que es lógico y no hay que tapar el sol con un dedo. Fueron los jugadores, fueron los que dieron el palomazo para que llegara Jimmy Lozano. Ahora, Beto, Ellos Rubén. no dieron ningún palomazo. Beto, Dieron el palomazo cuando Beto, ganaron la Copa de Oro. Pero honestamente, Beto, honestamente, a los jugadores de la selección, y hablo de distintas generaciones, te pregunto, ¿no le consultan si están de acuerdo con el entrenador nacional? Te pregunto a ti. ¿No les Por consultan? supuesto que hay Sí, una pero no dan el consulta. palomazo Hay una final. consulta y hay un diálogo entre los principales jugadores de selección con los directivos. Los que deciden son los directivos. Pero ustedes como Ellos jugadores, pueden ¿no? escuchar qué piensan los jugadores, qué Y está dicen, bien. si están contentos, si no están contentos, si hay un buen ambiente, si hay un mal ambiente. Pero al final deciden los directivos. El jugador no decide nunca. Pero hoy tienes un directivo como Ibar Cisniega, que con todo respeto él es de deporte amateur. No, pero a ver. Tienes a Juan Carlos No estamos Rodríguez. hablando de esos directivos. Sí, no, ¿eh? pero estamos ¿Cuál hablando, es? no, estamos Más hablando de arriba. cuando se eligió a Jimmy, fue porque fue interino. Claro. El interinato viene Eligió- ¿por qué? eligió Juan porque, Carlos. porque dirigió Sí. una selección juvenil que fue olímpica. Por eso se eligió el interinato de Jimmy. Ahora- Después pasa el otro. Oye, por Rubén, supuesto, pero sin Y apoyo. ustedes, y abonando al tema, Luis, y preguntándole a ustedes, especialistas, ¿ustedes creen que está mal por parte de la Federación Mexicana de Fútbol hoy reprender al futbolista por haber dado las declaraciones que dio? ¿Fue culpa del futbolista? Yo he escuchado, incluso hay colegas, y abiertamente Yo te lo digo digo, de una decir, buena- de no, una- es que fue culpa del medio, ¿no? No. El otro día he escuchado a uno decir, es que cómo no van a darles entrevistas si son patrocinadores de toda la liga. Bueno, o sea, le quiero explicar que el señor Van Rankin levantó el teléfono, habló con los jugadores, claro. consiguió la entrevista. Zúñiga, Fue fácil la entrevista. Zúñiga. O sea, no tiene nada que ver Zúñiga, el patrocinador una pregunta. o la casa donde trabajamos. Una pregunta al respecto. ¿No será que lo que les molestó a estos personajes es que más bien saliera de aquí la entrevista, saliera de aquí la nota y no fue exclusiva de Azteca o Televisa, No, que no son fue de eso. los principales No, y más no, cercanos? señores, que nos No, y digan. te digo de buena fuente, eso de que ya no van a permitir entrevistas y todo eso, no es cierto, ¿eh? Se molestó Juan Carlos, se molestó la federación, pero de buena fuente te puedo decir que eso no va a proceder. No, pero les acaban Pero, de entregar. ¿y por qué se molestaron? Que porque atenta contra los intereses del fútbol mexicano. Porque se habló más Beto García Rubén esa semana de lo que dijo Edson Álvarez Por eso, que del partido pero que contra se Estados Unidos. atenta contra el fútbol mexicano, por el amor de Dios. exactamente. Están diciendo Es una las ridiculez. verdades que Son las ellos ideas que vivieron ellos durante tienen. su proceso y punto. Y es lo que ellos sintieron, como es su dices, a ver, opinión. fue el aceptar una entrevista, porque también lo llegó a hacer Luis García, que también fue a otra cosa y Ajá. aprovechó para hacer, y también se la dieron. Y también si va alguien de Televisa se la van a dar, obviamente, y todavía más. O sea, porque son los que manejan hoy a la selección, que está clarísimo. Y también yo acabo de ir a Televisa con Faitelson y no hubo censura, pude decir lo que quisiera. Bueno, para aceptarla esta le dije, a ver, yo voy, pero digo lo que me preguntes y vamos. Y así es, o sea, no puedes coartar No puedes que puedas vetar decir. nada. Sí, yo y sí, Sería el peor error y tú de lo la debes de federación. saber, Fer, y tú también lo sabes, Luis. Sí hubo una molestia muy severa por parte de la Dirección de Comunicación de la Federación Claro, Mexicana de Fútbol. la hubo. Sí hubo un reclamo por parte de Televisa Hubo. y de Televisión Azteca, de las áreas de deportes directamente,
por estas entrevistas que se ¿Un dieron. reclamo Porque a ellos quién? piensan... ¿Un reclamo a quién? A la Federación Mexicana de Fútbol. Porque ellos piensan que nada más pueden tener ellos entrevistas de la selección nacional. Ellos es lo que buscan. Ese es el problema. Esa es la El realidad. problema es la primicia, Y no eso- es El problema es la primicia. declaración. También la declaración. Está bien, También les dijeron pero a lo los- más problema es la primicia. No, le pueden recomendar al jugador, Claro. mejor no digas Exacto. esto porque puede afectar al Aconsejar, grupo. cosas que no van. Eso enseñar. sí, y está bien. Sí. Si ellos piensan que se equivocó Pero el eso a jugador. prohibir. Pero lo que sí es una realidad es que Televisa y TV Azteca Lo que yo les puedo buscan los tener que- ellos las lo entrevistas. que yo les- A ver, en las transmisiones, disculpa que te interrumpa, que no me dejas hablar, pero, a ver, cuando era un mundial, cuando son eliminatorias, a ver, agarran al técnico antes de que salga la conferencia de prensa y Televisa lo entrevista 40 minutos. Y entonces ya a los otros programas, el que quiere, ya para la conferencia de prensa ya no pasó nada. Ahora, lo Que único... chorree. Perdón, no, abonando a eso, a ver, yo estuve 14 años en Azteca, lo digo con plena conciencia y creo que no hay problema en manifestarlo. O sea, digamos por orden de importancia, los que estamos metidos en ese momento, Azteca y Televisa son los que llevan mano. Te ponen al entrenador, te ponen a los jugadores, cuando incluso hay concentración se quedan comentaristas o nos dejaban cerca o en el hotel de concentración para tener mayor cercanía, se hacen dinámicas, van invitados al programa. Yo creo que hasta ahí podemos decir, ok, son los que llevan mano. Aquí lo que se tendría que pedir es que haya apertura para todos los medios. Bueno, que no nada más Pero sea, eso ok, es lo es que Azteca, llegó. Televisa. Yo te digo de ok. Juan Carlos Rodríguez Elige- fue lo que dijo. ESPN, los ¿La que elige el sean. técnico? ¿El técnico puede elegir con quién hablar primero? No. Generalmente es Televisa, selección. Azteca. En selección es Televisa, a fuerza Azteca. primero Televisa. bueno. Televisa, Azteca. En Eso equipo no. E hay. incluso al terminar, Equipo no hay Rubén, problema. Selección es así. Rubén, cuando terminan los partidos, cuando se entrevistan a los Son jugadores los de que manera tienen los exclusiva, es derechos, punto. Televisa, Azteca. Exactamente, y eso lo En- vivimos. Tú tuviste Beto, 14 años a en mí- TV Azteca, yo llevé entre Necaxa, América y mis 10 años en Televisa como analista, 20 y tantos años en Televisa, y no estoy criticando No, Televisa, no es una eso, manera de... no es criticar. Pero hay cuestiones que sí se pueden mejorar. No, y todos hemos Juan Carlos trabajado en estos Rodríguez, medios. cuando llegó como comisionado, él fue el que dijo, el primero que dijo, voy a abrir esto para que todo sea ¿cómo Y se no ha dice? pasado. Para que todo el mundo No ha pueda pasado. transmitir y que entre más dinero a la ¿Sabes federación. cuántos meses Imagínate que transmitieran todas las televisoras Ah, no, sería y una que locura. pagaran por los derechos de ¿Sabes transmisión. cuántos meses? Juan Carlos, a ¿Sabes mí el cuántos martes meses en el llevamos? Hay un Estadio contrato. Azteca. Nada más, ¿cuántos meses llevamos nosotros buscando a Jaime Lozano para que venga al programa? Ah, no va a venir nunca. Ah, Es poco a poco, pero se va a ver más ok. apertura. Nada A mí más el déjame martes decirte algo pasado- y para redondear el tema. A los jugadores en la última concentración, Rubén, después de que detonó lo del Chucky, lo de Santiago, lo de Edson, hubo una recomendación, De que no regaño. hablabas. Me parece. Oigan, si de algún medio de comunicación les llegan a hablar y les solicitan hacer una entrevista en Europa, les sugerimos que nos contacten a la Federación Mexicana de Fútbol para ¿Quién que hizo esa nosotros- recomendación? La Dirección de Comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol. Edgar Martínez. Bueno, no tiene ni las facultades para hacerlo, te lo digo así. Porque de buena fuente te digo que están buscando poco a poco que haya esa apertura. Obviamente, como dicen ustedes, los derechos los tiene TV Azteca y los tiene Televisa, pero de buena fuente digo que no están abiertos y no están de acuerdo con que la federación empiece a poner De acuerdo. obstáculos buena- a esa apertura. De que buena no se va a dar de un día para de otro. buena no se va a dar fuente, de buena fuente te digo, y hoy te lo afirmo aquí en Especialistas, que de aquí a la Copa América no vas a ver una sola entrevista más de algún jugador que esté en Europa. Una sola, ¿eh? Tengo No van a muchas volver a dudas, hablar. tengo No van a muchas volver a dudas. hablar. Vamos a ver. Porque así es. Ahora, Rubén, ¿se equivoca el jugador? O sea, tiene que ser un poquito más inteligente el jugador. Yo entiendo que depende mucho del entrevistado y acá el burro se saca un 10 con la Pero no entrevista. dijeron nada malo. Pero tampoco dijeron nada que... Pero sí detonaron un tema de conversación. O sea, sí abrieron una caja de Pandora que estaba cerrada. Pero Sí, ¿cuál caja de Pandora? es que lo sabíamos, pero nadie nos lo había confirmado, No, no, Beto, no, a ver. que hubo una ruptura con Ok. Martino, que hubo un corte de diálogo. O sea, lo Pues sabíamos, es pero no parte lo habían del fútbol y confirmado. parte de Pero es parte la del vida. fútbol y si no lo Todos habían dicho sabían. los jugadores... Y muchos no sabían, y yo sí lo sabía, que a Martino nunca le gustó Álvarez. Y sin embargo jugaba de repente. Y no le gustaba. Fíjate, eso es importante.
Y yo sí lo sé. Te va a regañar la Federación Mexicana de No, Fútbol. bueno, pero a ver, no le gustaba el contención que juega mucho para los costados, para atrás. Que se metía tanto atrás. Yo sabía eso, por otra gente, no por gente que estaba con Martino, va, en una palabra. Yo a lo que voy Entonces, es que- cuando un entrenador está mal? hace un parado diferente, puede modificar y puede cambiar la forma de ver el partido. Por eso si lo se cambió equivoca, no. Yo a en lo ese que- partido. Yo a lo que voy es, hoy Tiene todo Juan, el Carlos, derecho. hoy Juan Carlos Rodríguez, Ibar, Duilio, en vez de estar más preocupados por qué se dijo en el programa, en dónde está el tema de conversación, de De qué se está prohibir hablando, entrevistas. tendrían que, Beto, tener un plan estructurado para la Bueno, próxima yo Copa del espero Mundo. que lo tengan. Yo espero O que sea, porque a me da la ver, de impresión lo de que les yo preocupa. sé- Están más mortificados por qué entrevistas A ver, van a dar. de lo poco que yo he podido hablar con Juan Carlos, con Ibar y todo, se supone que tienen un plan de aquí al 26. Por supuesto. Entonces, que ya lo deben de tener y que poco a poco lo iban a ir implementando. y Hoy más no se allá ha del visto, 26. es que hoy, no, Igual claro, estamos hablando pero de- a ver, ¿qué nos interesa ahorita? El Mundial del 26. Está bien, sí, es lo está- más importante para pero Televisa llegar y al para Mundial todo el del mundo. 26 tenemos que tener una liga mejor también. No, Ahí tengo que bueno, ese preocuparnos es el ahí. plan que yo no sí, entiendo. Digo, que a ver, no- ¿cuál es el plan que Ese. ya quieren desarrollar e implementar? Que lo Que tendría querían, que que se empezar con la supone que a liga. partir de este año iba a empezar. Pues yo no veo que se haya hecho todavía nada. No sé si va a ser para el segundo semestre o para lo que va a ser. Pero Porque, a ver, el mientras- taparle hay que la boca a hay los que apurar, jugadores, porque ya queda el poco taparte tiempo. la boca a los jugadores no te va a servir de nada, al contrario, eso no- va a ser peor. no tiene nada que ver y las con- entrevistas, el jugador puede dar lo que quiera y puede decir lo que quiera. Ahí el problema es del que le saque las cosas. Y ahí el burro lo hizo de maravilla, fue y le sacó las cosas al Y jugador. al Chucky Lozano, Y punto. honestamente, en aquella zona mixta, nadie le dijo concretamente, No. Chucky, ¿planteó mal el partido, Jaime? Sí, lo planteó mal. Él solito Ay, y tú se lo- fue, y ¿eh? tú lo Es sabes fue un también error, aunque tú perfectamente digas que hay otra cosa. periodistas que son terribles y más en la actualidad, que lo único que quieren es la nota. Como el Y Chato. que son, yo saqué la nota, ándale, algo así. Pero la nota, o Pobre sea, Chato. es increíble. Ni Es estaba. increíble No hizo la nota a nadie. lo que nada más busquen. Yo di la premisa. Beto, como el Chato, Les ¿no? voy a Como el decir, Chato. les voy a decir, y Luis Enrique la sabe bien. ¿Saben por qué, cómo se enojó tanto la federación y quiso castigar a los medios de comunicación? ¿Se acuerdan previo al juego contra Estados Unidos quién salió con Jaime Lozano a la conferencia de prensa de jugador? No recuerdo. Julio El González, arquero. el tercer Ah, sí, portero. es cierto. Ah, sí, que ni habló. Me dicen colegas que estuvieron en la conferencia que cuando vieron venir a Julio González dijeron, ¿de qué se trata? ¿Es broma o qué? Sí. ¿Qué le vamos a preguntar al tercer portero que no ha ni debutado? Y esa fue la reprimenda de la Federación Mexicana de Fútbol para decir, pues ahora no les Pero a ver, mandamos un ¿quién jugador hace para todo que eso? hable. ¿Eso ¿Qué es qué? el de Eso es comunicación? problema. Sí, hay Esos una son dirección de errores. comunicación. No, yo lo sé, que hay una dirección. jefatura de Es prensa. el que estaba en Eso es lo que Guadalajara, está ¿no? terrible dentro de la El que federación. maneja esa comunicación es Hay que es correrlo. Martín Martínez. Martínez, Hay claro. Hay que correrlo. No sé si hay que correrlo, No, bueno, pero, Tampoco, pero hay sí son... que- hay que correr a todo. Pero ¿estás de acuerdo que son, Rubén, son métodos, Luis, muy anquilosados? O sea, muy en serio, ahora que está la vieja política, muy de vieja guardia, a decir, ver. vamos a castigarlos, manden al Es que, tercer a portero, ver, a ver qué dice. En selección nacional hay muchos candados de repente para tener entrevistas. De y todo, acuerdo. que eso sí lo han manejado siempre. Siempre, y toda la siempre vida. tienes que pasar por el medio de comunicación de selección nacional para que te permitan que un jugador vaya a una entrevista o lo que sea. Hasta Por lo los menos son el equipos. conducto, está bien, ¿no? y está bien. no está mal Hasta porque en ellos los también equipos protegen pasa. muchas cosas, Hasta claro. en los equipos pasa, hoy te toca a vos, 3 jugadores van hoy, 2 jugadores Si hay van hoy. multas, si hay multas, El técnico si el va una jugador vez se a la brinca, hay una semana. multa. Te van diciendo, es más, algunos equipos para pedirte una entrevista a vos, hablan primero con el club. Ah, claro, sí. Pero Yo si no la puedo hacer una federación no sabe entrevista. manejar Si la esos quiero hacer, temas. yo la hago igual. Pero Claro. primero hablan con el club. Yo lo que creo, Luis Enrique, y tú lo sabes bien, es que empresas, por ejemplo, vamos a suponer que Caliente, que hubiéramos estado allá en Estados Unidos. O sea, honestamente, se me hubiera hecho una falta de respeto a mí que saquen al tercer portero a una conferencia cuando ya se gastó en el viaje, Sí, es está raro. gastando en el hospedaje. Entiendo que si no soy right holder, que si no pago por los derechos, a lo mejor no voy a tener a Guillermo Ochoa sentado 10 minutos, pero por lo menos ponme a un jugador que sabes que va a jugar con Estados Unidos y que puedes hablar con él en una conferencia de prensa. No seas tan infantil, Luis, de llevar esto, pues ya nos brincaron, pues ahora ahí les mandamos al tercer portero. Sí, son prácticas, me parece, ya obsoletas, arcaicas, que no llevan a nada, porque más allá de querer buscar la nota o estar ahí,
Pues es que hay una comunicación lineal entre los medios que hacen el gasto, la cobertura de la selección, que es el producto prime para la gente. Y el tema de blindar, una cosa es blindar y otra cosa, se hablaba hace rato de los procesos de comunicación dentro de los clubes, y otra cosa es coartar la libertad. Y el hecho, por ejemplo, es muy delicado, lo de los jugadores de la selección. O sea, entonces en su casa, en la familia, en sus ratos libres, no van a poder recibir a nadie, no van a poder exteriorizar nada. Yo creo que hay una línea muy delgada que esta federación está tratando más bien de censurar. Y ojo, la censura hoy en día, con las redes, con la apertura, más bien sería llevar la manera y el conducto a los jugadores, a los entes de esta industria, que todos formamos parte, para llevarla de buena manera. Es que ahí, está, peligroso. ahí está el punto. Es decir, que para que todo camine, tiene que venir directiva, jugadores, periodismo, gente. Tenemos que ir en común todos para poder ir hacia algo importante. Si no vamos juntos, no vamos a llegar a ningún lado. A ningún lado. Si hay divisiones, no vamos a llegar a ningún lado. Yo lo que creo, y lo he detectado muchas veces, a lo mejor ustedes ya de este lado del micrófono también lo han visto, un tema de ya el periodista, el exjugador, el ex técnico, el ex directivo, ya estando aquí, ya se vuelven enemigos de. Ya tú eres enemigo del fútbol porque hablas de la selección, tú eres enemigo del América porque criticas al América, tú eres enemigo de Pumas Sí, porque pero criticas eso a es lo que Pumas. piensa Estamos muchas veces el analizando, jugador. nosotros Eso está no estamos activo. peleando. A mí me pasó una Estamos experiencia que no la voy a imponiendo a contar nadie. en Fox también, en algún partido de selección, que ni tuve yo nada que ver, y me echaron la culpa a mí, y hasta me escribió el Chicharito, y después Ochoa no me hablaba, o sea, que dije, y todo por otro periodista. Pero bueno, ni lo voy a contar, es una experiencia desagradable, porque yo no dije nada en una Copa de Oro, te lo puedo decir, ya tiempo atrás. Pero bueno, eso sucede porque a veces el jugador está muy inmaduro y no le gusta que lo critiquen. Cuando lo tienes que criticar si se equivocó, punto. Yo siempre lo he dicho, yo ya estando de este lado, aunque seas mi compadre, aunque seas mi hermano, si la cagaste, la cagaste y te lo voy a decir. Como cuando lo haces muy bien, también voy a decir espectacular. Pero no lo haces ni con mala intención. Para mucho menos nada. Estás analizando. Estás analizando algo que tuviste tú la experiencia también de vivirlo en la cancha. Es que ese tiene que ser el diferenciador de nosotros, el que nosotros sí pudimos estar ahí y que también lo vivimos. Esa es la única diferencia con Puedes ustedes. verla diferente, ver las cosas de otro ángulo. Y a ver, y nosotros y hemos trabajado en muchos medios de comunicación y hemos tenido muchos jefes y nos ha tocado ser jefes también. Tú al reportero le exiges una nota. O sea, le dices, oye, no te mandé a Estados Unidos de shopping. Pero ¿sabes qué, O sea, Juan Carlos? Hay que prepararlos más también. No, sí, estoy de acuerdo. Porque vos fíjate que las notas son siempre las mismas preguntas. Es decir, hay que buscarle un poquitito más. Hay que rascarle. No, y Por cierto, siempre andan buscando la nota roja, ¿no? No, pero muy light. Preguntas realmente que Con pasaron dentro con de un más partido de contenido, fútbol. con más sentido de lo Claro. que fue el partido. Claro. y dirían por ahí también depende el sapo la pedrada, ¿no? Si te sacan al tercer portero de la selección nacional No, por mexicana, supuesto, sí. con todo respeto, o sea, es hasta una falta de respeto. Hay un punto, Juan Carlos, para también él. importantísimo, es que estén más preparados los periodistas actuales. Hoy no están preparados muchos y no tienen ni idea, de repente te los pasan de espectáculos a deportes. Sí, claro. Y tú lo sabes perfectamente. Entonces, unos ¿cómo van opinan a como si hubieran estado opinar en y la cómo van a cancha, preguntar? O sea, Como si el no tienen chaparrín idea. de Fernando Ceballos, como Imai. No, pero- Bueno, Y pero se dedican a lo suyo. Pero si estás en un programa de estos, ni Está- que está opine. fuerte, Este está- no, sí está estoy molesto. filoso, está- Sí, estoy pero mata a molesto. todo el mundo. En lo que se te baja tu Pero enojo. no entiendo qué es lo que ¿a ¿Comiste dónde hoy? querías ir? Me contagié de Mira, ¿A dónde del querías ir chato. con eso? ¿A dónde quería ir en lo con que eso? amarra sus ideas. Hay que prepararse, lo que decías tú, mejor como periodista y no quererte meter a analizar como si hubieras jugado 3 mundiales. No, pero a ver, hay periodistas que no necesitan haber jugado y que saben de fútbol, y Pero que hay que están medir, preparados, sí, y que todo. pero hay que ser consciente. Es como si yo le quiero hacer el periodismo, tampoco lo debo de hacer. Tengo que ser respetuoso y consciente Sí, y pero prepararme. Fer, No, con todo claro. respeto, por lo menos yo lo digo a título personal, a mí me pones a ver un partido de Champions de Liga MX, en 5 minutos te puedo descifrar un parado táctico, te digo perfectamente No, quiénes está son los bien. laterales, Ya, quién es está el bien. entrenador. Claro. Está bien. Ya O sea, me lo llevo de auxiliar. También, o sea, tampoco es química Sí, cuántica. pero a ver, Oigan, por cierto, Lee también los partidos, me lo llevo de auxiliar. ¿quién le tiró los cambios el otro día a Jardín que fuimos? ¿Cómo? ¿Quién le tiró los cambios a Jardín Y el otro tú le día? hablaste por el chícharo, ¿no? Pasaba papelitos al profesor.
1-1. ¿Ves cómo se vuelven locos? ¿Ves cómo se vuelven locos? Oigan, a ver, y hablando de este tema, el Burro Van Ranking entrevistó a Gerardo Torrado. Hoy le presentamos algunas respuestas de Gerardo Torrado en exclusiva aquí en Los Especialistas. Ya vimos una parte en Desencajados, pero habló. Y vamos a escuchar este primer tema. Si se arrepiente de que Gerardo Martino haya ido a la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Te arrepientes en lo que correspondió a tú cuando te dicen, le toca a señor Torrado, qué opina de este entrenador? ¿Tú te arrepientes de que haya ido él o te quedaste con del Tata, bro? No, al contrario, no, yo, o sea, ¿Tú quedaste contento? sí, 100%, a ver, y, De y hecho- seguramente me van a criticar. y me van a No, decir, pero no se pero, nada malo. a ver, yo, en el momento en que lo escogí, yo sabía que era la persona, Ideal. sí, la persona adecuada para llevar a la selección a otro nivel. Fue un proceso muy caótico, se nos atravesó la pandemia. Si tú partes su proceso antes de la pandemia y post pandemia, yo creo que sí tiene un impacto importante en esa transición de otra vez empezar después de la pandemia. Los jugadores dejaron de jugar mucho tiempo, las concentraciones eran súper, si de por sí son tediosas, con la pandemia eran todavía más tediosas. Pero Gerardo, eso lo la vio todos preocupación. los países del mundo. Y No, eso ya para que no sé. pasara a la siguiente fase. No, bueno, pero eso es también, o sea, es otra cosa, ¿no? Pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y si hubiéramos pasado hoy hablamos a toro pasado. Pero, o sea, pero yo sí creo que hubo un pre-pandemia que fue muy bueno, pues, campeones de Copa Oro, íbamos muy bien, el porcentaje de goles era altísimo, la eficacia de partidos ganados también era altísima, el equipo se veía muy bien, ¿no? Y compitiendo muy bien. Luego, pues bueno, es como todos los equipos, de repente entras en un bache y también tengo que decir que mucho de esa polémica y esa presión muchas veces innecesaria que existió, pues se generó a partir de la prensa. Ya ves, a partir de la prensa, ya ves, te están matando. O sea, A ver, Chato, no nosotros sirve para nada. fuimos los culpables de que no clasificara No. a la siguiente ronda del No. Mundial. No, para nada. Creo que, La presión, creo que él se habló refiere. de presión, ¿no? Y yo creo que la presión de la prensa y donde yo siento que sí se empujó mucho de este lado fue Gerardo Martino no tiene que ir a la Copa del Mundo como entrenador. La primera parte de la entrevista, a ver, yo lo que detecto y creo que ahí sí comparto con Gerardo, los tres. Con los ojos cerrados, si yo les digo, Martino técnico de la selección, lo hubieran contratado, ¿no? Yo no. No, claro que era una buena propuesta y los Para mí primeros no. 2 años, le fue de Muy maravilla. buenos. Fueron muy buenos de Martino, de la selección, jugaba muy bien la selección. Lo que dijo Torrado. Después se rompió todo y bueno, simplemente también tuvo el problema, aparte de la pandemia, eso yo La no lo pandemia, metería, problema pero la personal. pandemia tampoco fue No, sí, tanto por problema la en el selección, sí, ojo. para los jugadores, pero lo que le pasó a él en el ojo. Y lo más importante, que echan y renuncian. Ahí fue cuando Ahí fue, echan. ahí ¿Por qué rompió para ti todo. no era el Ahí técnico se ideal? parte. O sea, Para mí no. Para mí no, porque ya había demostrado, por ejemplo, cuando estuvo en Barcelona, no le fue nada bien. Perdió el campeonato en la última fecha. Pero ¿qué hizo en Champions? Otra vez, volvemos a lo para mismo. mí no, para mí no. manches, Pero bueno. Para mí, entonces por ejemplo, para ti el para ideal? mí antes Almeida, por ejemplo. No, compare la carrera de Almeida. Pero no es con de carreras, Martino. no es de carreras. Por Dios, el Martino no currículo. pasó ni la primera ronda. Pero ¿qué tiene que ver si pero a pasás o ver, no pasás? Con el para mí periódico, Martino, espera, pero con espera, Paraguay con este muy periódico buen bajo el mundial. brazo cualquiera habla. Con Paraguay No manches. tuvo muy buen mundial. Con pero Argentina para llegó a mí, dos finales de Argentina Copa llegó a América. finales de a Copa ver, América si también. tú pones el nombre y todo, obviamente. por supuesto que mucho. Yo nunca más estuve de conocido, acuerdo. llegó a la final con Argentina en el Mundial también, o sea, la perdió, pero con Barcelona también, lo que tú También. quieras, pero sí tenía Tenía currículum. O sea, tenía currículum currículum tenía, y pero tenía. no se basa todo en el currículum. Ahora, hay que recordar que a él lo trae Guillermo Cantú, Luis Enrique Alfonso. Si no se basa todo en el currículum, entonces está bien lo de... Ahora, No, el momento también. no, lo es de ahora, el importante. técnico No, actual está bien. imagínate, con currículum, Yo no estoy Jaime de acuerdo Lozano, con lo de ahora, Jaime tampoco. Lozano hubiera dirigido a la sub-15 de la selección mexicana. Por eso, No, yo no estoy de a mí- acuerdo. ¿Por qué? Porque no tiene la a mí experiencia. me parece que lo del Tata de entrada era, creo que a todos nos llenaba el ojo porque lo que mí venía no. haciendo, ¿no? No, yo te entiendo, Fer, pero yo creo que No, cada llenaba el uno tiene ojo. su punto Yo lo de que les vista. quiero preguntar es, porque sí, lo de la pandemia me parece que incluso analizamos los ciclos de la selección y solamente un técnico ha cumplido los 4 años, siempre se corta. Y esa es la pregunta, ¿por qué en México, qué es lo que hace que desgaste La o prensa. dónde se rompe para que un técnico no termine, más allá de la Volpe, no termine el ciclo de 4 años? A ver, ¿Por qué ahorita no se fue, puede? fue una problemática muy diferente de este proceso. ¿Por qué?
porque empezaron a quedar fuera de mundiales la femenil, la sub-21 o sub-23. O sea, entonces La empezó a haber olímpica. muchos fracasos previo al mundial. Y ahí se empezó a cuestionar todo lo que venía en la estructura, porque la estructura la puso Gerardo, ahí sí, él no se puede decir, él puso a Hierro, puso a varios jugadores, hicieron el cambio y empezaron a trabajar. Y con todo esto, John de Luisa, porque hay que decirlo con nombre, que era el presidente de la federación, pues a final de cuentas corrió a Gerardo Torrado porque era el responsable y él no tomó tampoco su responsabilidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, y yo creo que a partir de ahí empezó todo el rompimiento, después se va Gerardo, y entonces Martino siente, está en sí, él se Argentina. siente ya desprotegido porque Se con el que entera en veía Argentina. todo. Sí, bueno, Porque se está empieza a ir viendo a lo del Argentina con lo del ojo. Duda- ¿no? Yo quiero hacer viajó una a varios pregunta. partidos, Históricamente, yo les quiero hacer una pregunta Duda a un ustedes. poco inocente. Una pregunta. Ustedes que han estado en el medio tantos años. ¿Se ha equivocado la Federación Mexicana de Fútbol al nombrar presidentes de esta federación a gente que, como ustedes le dicen, no sabe de fútbol? Pues es una realidad que John de Luisa no sabe de fútbol, es una realidad que Juan Carlos Rodríguez no sabe de fútbol, que Decio de María no sabía de fútbol, que Justino Compeán no sabía de fútbol. ¿O es un puesto ejecutivo que tú ramificas Y hay para que delegar, tratar claro, de claro. hacerlo ahí? El que Yo, está abajo de ese. Por es el supuesto, que se tiene que El ser. director deportivo Tú, es el tienes, que tiene tú que puedes saber ser de en fútbol. cualquier empresa el CEO y puedes tener a tu alrededor gente que sabe más Gente que tú. capacitada. Si tú te rodeas de gente capaz que te va a ayudar, Claro. pues todo va a funcionar. No tiene que ser. Pero en ese tenor. Y un ejemplo muy banal. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, pues es un genio de los sistemas computacionales. Es decir, siempre se ha dedicado a eso. Ya los que estén abajo que desarrollen y todo, perfecto. Acá los CEOs han salido la gran mayoría de Chapultepec número 18. Ah, bueno, Es otra cosa. esa es otra cosa. Ese es el tema. problema. Incluido hoy que Juan no hay Carlos una Rodríguez. apertura Esa es la para raíz de transmitir, y todo por lo eso que- también hay mucha pelea entre la prensa. La prensa se siente como siempre porque Televisa tiene los privilegios o de repente TV Azteca cuando tuvo también tenía. Entonces los demás, la gente de la prensa escrita en su momento, hora digital, lo que tú quieras, de repente sí les molesta y cualquier cosita empiezan a pegar, o sea, y empiezan a pegar no solo a los jugadores y a la selección, sino a la televisora también. Y empieza, Sí. o sea, son muchas cosas que lo que decía Rubén, o sea, si no tienes a todo mundo hacia el mismo objetivo y de la mano, nunca vamos a trascender. Estoy de Eso acuerdo. es Ahora, yo quiero hacer complicadísimo. una pregunta, o sea, digo, porque he oído, pero no me consta. ¿Gerardo Torrado realmente trabajaba y cuestionaba a Martino o no? Y No, dos, eso no lo sé. No sabemos. Eso nada más lo sabe él, no lo sé. O sea, pero Hay es, que es estar algo ahí de lo para que saber. se le eso cuestionó tendría mucho, que ¿eh? saberlo Hay que estar ahí para Don de saber. Luisa perfectamente. Y que se la pasaba porque mucho para tiempo eso en puso Argentina, ahí. ¿es cierto? No, bueno, eso fue por lo del Martino. ojo. Martino sí fue por lo del ojo. Ah, Es por lo de la cuando enfermedad. Cuando echan a No, por eso les Torrado, pregunto. cuando echan a Torrado, Martino no sabe nada. Ahora, él te está allá. soy muy honesto, Y Fer. cuando llega, él pone la renuncia. Te no soy se la muy aceptan. honesto, y dicho por técnicos nacionales, es una aburrición ser técnico nacional. No, o es sea, una- tu es- trabajo. No, 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 Sí, bueno. Pero si no te dicen, si en tu trabajo, si Gerardo Torrado nunca le especificó a Martino que él tenía que ir todos los días al centro de alto rendimiento a checar tarjeta o a poner dedo, No, pero ese no fue se problema trata de eso. entonces Pero ya también de primero así no Federación. es. Si le dieron la libertad a Gerardo de decir, oye Gerardo, si te quieres ir 6 meses a Argentina y 6 meses estar acá o venir 2 meses antes de las Esa es mi competencias. pregunta. Hoy Jimmy lo hace diferente porque también así lo querían en México. Y ahí lo ves. Ir a los Y partidos. Ahí va Y la lo América. toman. Y ahora Martino está en lo Cruz hizo al Azul. principio, los Claro, primeros también 2 lo años lo hizo. hizo, claro. Los Después primeros tuvo 2 años lo problemas, hizo. hubo un Por eso corte yo ahí. preguntaba, digo, y sí sé que tuvo Yo creo problemas que de sí se salud. equivocó también Martín Claro que en se muchas equivoca. cosas, Todo en el mundo se muchísimas equivoca. cosas. Ah, Y yo sí creo que no tendría que haber llegado al Mundial. Y ya hubo por un cómo momento estaba la donde- situación, que veías a leguas que nos iba a ir muy mal. Sí. O sea, entre la molestia de que se fue Gerardo Torrado y cuando llega Martín, de venía que lo el- tenía la enfermedad del ojo, de que esto, de que el otro, la presión. A ver, siempre que viene un Mundial en México ya hay presión. La misma prensa mete la presión porque vamos a llegar al quinto partido. Y quieras o no, el jugador ya lo tiene acá. Entonces sí hay presión, pero acá la dificultad es que te tienes que dar cuenta el que está ahí de que esto ya no va a funcionar. Acuérdate lo que pasó en Brasil, y lo digo siempre, estuvimos a punto de no ir y llegó en un mes y medio El Piojo. Herrera, el Piojo,
la hizo muy bien y estuvimos a punto de avanzar igual contra Holanda, no era penal. Se pudo haber pero- compuesto el camino, ¿no? Pero Sí, por supuesto. ¿Quieren ¿sabes escuchar cuál más de ¿Cuál Torrado? era el problema más Sí. importante? No. Los jugadores. No, claro. Claro. Yo estoy Los de jugadores acuerdo no ahí llegaron en su contigo. mejor momento. No llegó ni el Chucky, ni Jiménez, ni el Tecatito, ni todos los que estaban en Europa, eso. ni Guardado. No Como llegaron dice en su Rubén, mejor momento. es un todo. Y Sí. si el todo no funciona como una máquina, un engranaje, Y estamos esperanzados en eso, en que llegaran en su mejor momento los jugadores. Y perdón si no les gusta Luis Enrique a la Federación Mexicana de Fútbol, porque nos traen este choro de que la selección es de todos y todos tenemos que estar unidos y al mismo barco. A Jaime Lozano se le va a juzgar partido a partido, porque como dice Rubén... te dije, son procesos por no, y partido. además el proceso de Jaime es un proceso donde él no tenía las credenciales Sí. para estar sentado donde está. O sea, realmente no tiene el expertise de seleccionador O nacional. sea, ¿crees Bueno, que ni lo siquiera están de clubes, usando? Y a ver si la- ¿Lo están usando? Y a ver, no, pero a ver si la presión la soporta, porque vienen momentos muy bravos en la selección. es una donde va a silla estar el muy Jimmy. Ahorita se caliente. viene lo Y más ahí, fuerte, pero que es durísimo. la Copa América. A ver, ¿Qué mes es? lo que Perdón, decía, faltan 2, 3 junio. meses. Junio. me quedo pensando en lo que decía Beto y lo pongo a ustedes a su consideración. Uno de los grandes problemas, más allá de que se ha diversificado y tratar de especificar también en cada uno de los rubros, pero uno de los problemas federativos en este país, la Federación Mexicana de Fútbol, es el conflicto de intereses entonces. Sí, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Pero Totalmente. toda la vida. A ver, siempre hay conflicto de interés en la federación, siempre hay cotos de poder que uno lo tiene O sea, de la repente, federación debe ser A ver, independiente. no nos vayamos tan lejos, ya lo dijimos, apenas lo manejaba Orlegui hace unos meses y TV Azteca y ahora lo maneja Televisa, así de fácil. ¿Tú crees que para Televisa, a lo mejor TV Azteca no tanto porque ha dejado de lado estos programas, pero no hubiera sido para Televisa, para ellos, sacar la nota de Edson Álvarez? Decir, Eso no lo creo. Aquí se dijo, no, sí, porque Claro, eso no lo creo. es que por eso les es que comentaba. terminaste casi poniéndote el pie tú solito, porque de algo que tú tienes a la mano, Claro. como es la selección, pudiste haber hecho algo más, o se te pudo haber ocurrido ir, o también es un tema Por de... eso les digo que lo que de molestó, proponer. lo que molestó no es tanto que se dijera lo de Edson, sino dónde lo dijo. No, honestamente. Y que la creo, federación no porque lleva supiera mano. no nada. creo, no que no- creo. yo sí creo que sí La esa falta de molestia de control. comunicación, porque siempre el filtro es la federación para tú poder entrevistar a un seleccionado. Pero, Beto, estás está en en tu Europa, casa. siempre ese es el filtro, Sí. lo que decía Rubén, y en los equipos es algo similar. O sea, tienes que pasar por comunicación del equipo o de la federación y ellos dan la autorización para que vayas a entrevistar. Pero aquí, al Beto, jugador. por ejemplo, porque sí, o sea, estuvimos en el proceso cuando se organizaron las entrevistas, se le pidió autorización al club. Están en Europa, No, estaban, claro. estaban en su tiempo libre. Raúl Y por Jiménez eso venía lo pudiste lesionado. hacer. Si no, si estuvieras aquí en México, Lo atendió obviamente en no un lo ca- hubieras podido Lo atendió hacer. en un restaurante, Raúl Jiménez. Ya nada más falta- Cuando los jugadores ya vienen para fecha FIFA, prácticamente están acorazados. Oye, ya y es nada más- imposible acceder Nada a más ellos. falta que nos pidan poner las preguntas en Claro. una urna como le hacen en las mañanas. Sí, en las mañanas sí sabías eso. Como medio de comunicación, bueno, pues desde la llegas, primera, escribes o sea. tu pregunta. El Chato es Lord Molécula. Y él escoge- y Se tú lee. te debías de vestir como ese güey. Como Lord. ¿Ya viste? El Oigan. chato es Lord Molécula. A ver, vamos a escuchar otra parte de la entrevista con Torrado. La relación con el Tata Martino, ¿cómo quedó después de que él se fue? Y se habló mucho y se especuló que incluso en el momento en que Torrado es eliminado de selecciones nacionales, que Gerardo Martino habría puesto su renuncia sobre la mesa. El Tata, por ejemplo, siento que hubo una gran comunicación, que a ti te quería como su chamaco, como que te escuchaba mucho. Lo dijo, cuando te sacaron, que no sé ni quién, ni por qué saliste, te sacan y dice que la forma fue muy mala, que creo que hasta iba a renunciar a tu salida. Tú tuviste una gran relación con el Tata. A ver, yo tenía- Olvidemos de fútbol, de amistad. A ver, o sea, de relación, mi relación con Con él el era Tata. más de chamba. Claramente, De chamba. sí, claro, pues yo era su jefe, ¿no? Y tenía una relación de chamba 100% directa con él. Y luego que por formas de ser, de liderar, que tuviera una buena relación con él, sí tenía una buena relación con él. Y no es, a ver, lo considero mi amigo cercano. ¿Has hablado con él? Sí, claro, sigo en comunicación con él, claramente. ¿Y qué te dice, por ejemplo? ¿De qué se hablan? ¿De Pues, fútbol? de ¿Cómo desmadre? estás? No, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en Miami? ¿Qué tal vas? Pues, güey, como si fuera tu cuate, güey, ¿no? ¿Cómo va la chamba? Pues bien, ¿tú cómo está la familia? ¿Cómo están tus nietos? ¿Cómo va todo? Pues, güey, somos personas también al final del día. Por eso, ahorita que me dices somos personas, tú, por ejemplo, le dirías al Tata,
Oye, ¿qué onda que la relación con Messi, cómo va Messi? Ese tipo de... Pues ¿así? algún ¿O ahí día, ya no te meterías? no, sí, claro, algún día lo platicamos cuando estuvo en Barcelona con él, ¿no? Pues me decía cómo era su relación con él, cómo era, pues claro, todo eso lo platicas, ¿no? No lo voy a ventilar aquí, pero claro, pues, todo eso... Pues, Preguntaba si Gerardo Torrado le cuestionaba a Gerardo Martino. Pregunté. Ahí está la respuesta. Él lo acaba de decir. Éramos cuates, éramos amigos, mi trato era ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? La respuesta está intrínseca. No, 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 le no, cuestionaba nada a Gerardo Martino. espérame. O sea, Entonces, Está hablando ¿cuándo de está haciendo tu somos trabajo? persona y que teníamos buena relación. Está hablando de eso. Pero ya No de se le ahí a pregun- ser un directivo. No le preguntó si le. Pero ya de ahí, no. ya de ahí a ser un directivo, que le, oye, ¿por qué estás convocando a este güey? No, ¿Por no, qué no, estás- cuestionar no, las tiene cosas que- como no debe de tiene ser. nada Así que no ver. es. No, así no es, no. ¿Por qué convocas a este? ¿Saben o a al quién otro? veo del No. mismo perfil? A Duilio Davino, ¿eh? Lo veo del mismito perfil. Pero que ella Gerardo también viene de Torrado. arriba y de qué tanto te Pero dejan ¿Qué manejar. necesitas vos? ¿Qué quieres? ¿Un director deportivo que qué? ¿Que haga la alineación? No, que apoya al ¿Que entrenador. imponga jugadores? ¿Qué es lo que buscas? No. Que cuestione las convocatorias. Y que apoya al Cuestione la entrenador. Que cuestione, o sea, No, no que hable con el- no que sugiera, No, no, pero no, que ni sí que las cuestione. O sea, cuestione, no. no, Sí, sí. está bien, pero la Oye, a decisión la ver, tomo yo. claro que sí. Que como- cuestione la el decisión la trabajo tomo del yo. día a no, día. no, yo estoy de acuerdo. Tienes Ok. que cuestionar Bueno, más que todo. cuestionar, Si es Hablar. cuestionar, sino tener un diálogo, Un con el diálogo, técnico. claro. ser parte Y de, ser, como o sea, porque apoyo. tú como director deportivo Está bien. tienes Ahí una sí. responsabilidad. Está Tú bien. pusiste al Eso técnico sí. y le tienes que, a ver, si de repente Pero no lo vas que me a llegó a poner pasar a gol. mí, tipo, entrenas toda la semana con un cuadro y de repente llega el fin de semana y te lo cambia todo. No, tienes que o sea, ver lo qué quieres está matar. pasando, claro. No, Claro. o sea, bueno, eso puede pasar. Entonces, Sí, por eso el sí, director sí. deportivo tiene que estar el día a día, cómo entrena, qué está Desde haciendo, si la está, si hasta la está Z. trabajando bien Tienes en lo toda la físico, razón. Preguntar en lo y hablar. deportivo Y y uno tener como un diálogo. técnico- A ver, Y lo Rubén, tenía, Rubén, y lo usted- Uno como técnico tiene... Un ejercicio muy sencillo. ¿Para ti Alan Mozo podría competir por un puesto de lateral derecho en la selección? Sí, puede competir. Por No lo metió en la lista de los 60 para una prelista de 60. Bueno, pero eso son decisiones Pero eso es técnico. decisión del entrenador. Por eso. No, es pero de- ahí nadie no se puedes lo tiene que- Si yo soy Dios, le debo decirle, oye, ¿tienes algún problema con Alan No, Mozo? yo no ¿O me bajo, pregunto- gusta más no, este. o bajo y qué este. parámetros no estás convocando un Porque Me te va a gusta decir, más porque te va a decir, para mí este y y este están mejor. Me gusta momento. más. Punto. Y algunos dirán, sí, la verdad, tienes razón. Digo, porque también lo Mozo vi- no es lo como, vi. como No que me tiene que enfoqué. estar, ¿eh? Entonces por ahí lo puedes nombrar, pero no, porque a le ver. imponga, güey. Mozo no tiene que estar. No es a Pasa fuerza. lo que acaba de decir No, Beto porque García. hay jugadores que sí. Pasa lo que dijo García Aspe. Como no había más laterales derechos, tuviste que improvisar, sacar a uno que juega como lateral izquierdo, ponerlo de lateral derecho, porque Israel Reyes del América se te había lastimado. O sea, entiendo que son imponderables, pero lo Pero que para que falta entienda, ver... Juan Carlos, Tal vez- uno como técnico tiene la obligación de sentarse una vez a la semana mínimo. Estamos hablando de la selección todos los días. Pero una vez a la semana mínimo en un club, de sentarse con el director deportivo, el presidente, el que sea, y analizar todo. Y el técnico tiene que escuchar porque son su jefe. ¿Por qué Ahora, les- que ellos Que le quieran digan lo que tiene imponerte, que hacer, que no. tengas que hacer, No. no. Pero escuchar y cambiar. Y y hacer- dialogar, y a lo mejor dialogar, te- a lo mejor te desde el punto de vista, convenzo. hasta por ahí ven algo que yo no vi. ¿Por qué les pregunto No, claro, esto? Porque hasta quiero que sumar. escuchen esta Por respuesta. eso hablamos de los auxiliares. Quiero que escuchen esta respuesta de Gerardo Torrado y es por eso les preguntaba esto. Dice textual, y ahorita lo vamos a escuchar, debía haber tenido mano dura. Vamos a escucharlo. ¿Pero a qué se Mucho refiere? lo que yo, por lo que salí fue porque la selección sub-20 no califica a las Olimpiadas y no va al Mundial. Y las mujeres ¿no? tampoco. Y las mujeres, que había una gran expectación por calificar al Mundial porque se iba a jugar la eliminatoria en Monterrey, ¿no? Que hace mucho no jugaba, y las expectativas eran altísimas después de que tuviéramos una liga o que la federación tuviera una liga de profesional de mujeres y que no calificara también fue, por eso salgo. No, no me molesta porque entiendo que hay ciclos y cuando hay que tomar decisiones, una de las cosas que aprendí es tomar ciertas decisiones que tuve que haber tomado y no tomé, ¿no? Dentro de mi proceso en algunas cosas. Y todo me lo llevo como aprendizaje. ¿Cómo cuáles son? Pues se puede saber. Algunas cosas más personales, ¿no? Que creo que tendría que haber tenido más mano dura en algunas cosas. Las decisiones se toman así, muchas veces se tienen que tomar las decisiones dentro del fútbol, ¿no? Y si ellos creyeron que era lo adecuado en ese momento, pues bueno, se tomó la decisión y ya está. Tenía que haber tenido más mano dura, dice Gerardo Torrado, Beto, en ciertos aspectos. No, pues puede ser. Y O sea, yo él es sé- el que sabe. Y la verdad, a ver, te lo voy a decir sinceramente, cuando tú sales, a lo mejor de una institución que ya trabajaste ahí,
Después tienes que hacer una reflexión en qué te equivocaste, en qué acertaste, en qué fue lo que deberías saber. Autocrítica. Y él ya hoy ya tiene su autocrítica y sabe, y puede haber sido que a lo mejor le faltó, pero no solo ser mano dura con el técnico, sino con los jugadores o con muchas cosas hasta que a lo con él mejor- mismo. No, claro. Autocrítica. A ver, yo te puedo decir lo único que antes de Gerardo Torrado es un tipazo y es gente decente y la verdad estudioso todo. La verdad, yo lo tuve desde que Profesional. empezó en selección Yo lo nacional. tuve como jugador. O sea, la verdad, 10 puntos. Me parece o sea, hasta estudiado. ¿Qué? Me parece Por hasta estudiado. supuesto, Sí, por pero supuesto. te A puedes ver, fue de los equivocar. primeros jugadores que se fue de Pumas porque no lo dejaban ir a Europa y él dijo, ahí se ven, me voy a Europa y arriesgó todo para irse a jugar a España. Y después lo traje todo a Puma, a Cruz no, Azul. y después jugó en varias Y lo partes traje de a Cruz Azul España. después, Entonces, a ver, yo creo que él ya hizo su reflexión, dijo, a ver, pues me equivoqué acá. A lo mejor también tendrá una reflexión de que me equivoqué en poner este cuate aquí. No debe haber sido otro, no él. O sea, tú ya haces un estudio y sabes en qué te ¿Sabes equivocaste qué y qué hiciste bien y qué acertaste. hiciste mal? Yo es nunca normal. yo nunca entendí cómo Nacho Hierro estaba abajo de él en selecciones nacionales. A lo mejor Y a ese- eso se y ese refiere con puede ser uno de sus como pecados. malas Lea. decisiones. Sí, con todas estas cualidades que coincido, porque hemos platicado también durante muchos años como jugador con Torrado, ¿no creen ustedes que dentro de este esquema, con todo lo que ocurrió, chamaquearon a Torrado? Que de pronto esta cercanía con el Tata Martino, el propio Tata Martino abusó en la relación, en la buena relación que tenía con Torrado y le dio más hilo de lo que tenía. ¿No creen que parte de eso, el ser demasiado buena persona, acabó perjudicando a Torrado en este esquema? Podría ser. No lo sé. No lo sabemos. La verdad que no lo creo, porque tampoco, o sea, yo le entiendo lo que dice más mano dura es en otros aspectos, no en la relación con el técnico. Con No el puede tener técnico, una yo creo que era relación con muy buena, pero jugadores de a lo fútbol, mejor hay jugadores que imagino. infringieron algo, hicieron cosas diferentes, Ajá. que tenía que haber sido más mano dura y poner una sanción. O sea, en eso yo es lo Y que los yo entiendo de juveniles, sus palabras. me imagino no que lo era sé. A lo mejor hasta pero- con la buena relación con el entrenador, a lo mejor en algún momento debió de haber sido un poquito más exigente. No sabemos, es que no, digo. Te soy muy honesto, para mí Gerardo Torrado terminó siendo un chivo expiatorio del no, fracaso. pero porque, así es siempre. Porque el día que corrieron a Gerardo Alguien también las se tiene tuvo que que haber ido pagar. entonces John de Luisa y Gerardo Claro. Martino. O sea, porque ya era un escalafón, ya era una escalera, ya era para todos. ¿A quién corro? Se fueron a la más responsables de fácil. selecciones Lo nacionales. chamaquearon. Tú dime qué hizo Jaime Ordiales en el Mundial. Nada, hombre, nada más lo llevaron para, más ir. para tener un director de selecciones nacionales, que es lo que se Que, complicó, por obviamente. cierto, hoy le canceló a Fernando Lara. No hoy, no es cierto. Fue la semana miércoles, pasada o no sé Ya cuándo. nos canceló 2 Ya veces. le tenía y que lo queríamos entrevistar. Ya les da miedo venir con el burro. No, y No, con lo el- que y pasa es con que Lara. también tú, digo, con la presión que le pones al Chato, que nos está ayudando, No. ¿Cuál presión le pongo ya al se vuelve Chato? como un. Él solito Es se como pone una su guerra presión. interna la que estamos viviendo ahorita. Ahora, este tema que les proponía al inicio del programa, a ver, Luis Enrique, no sé si estés de acuerdo o no. Y tú, Rubén, como entrenador, Beto, como exdirectivo, tú también. No, en serio, ¿no necesita también ser un poquito entrenado el jugador para reaccionar ante los medios de comunicación? Yo entiendo que no todos saben hablar o no todos tienen a lo mejor la facilidad de palabra o saben reaccionar ante ciertas circunstancias. prepararlos más. Pero no habrá que prepararlos. Decir, a ver, muchachos, vamos Y a hasta sentarnos. por su propio Mira, bien, yo hasta pero decir, para yo no hasta mandarlos a la ¿De guerra. jugadores o de cuerpo jugadores, técnico? de jugadores. Jugadores. De decirles, Beto, a ver, También de técnicos. No, a ver, que señores, todos, ¿eh? yo soy No, su es que, director. a ver, hay gente que se le da el poder expresarte y hay gente que no, así de Entonces fácil. hay que darles una línea, un poquito de experiencia, de mira esto sí, esto no, que te sirve, o sea, un apoyo. Pero también es muy difícil, por más que le des un Sí, poquito. porque si llega. A ver, Sí, a ya. ver, tú sales de un entrenamiento, de un partido Si le enojado. pones, ya le y pones puedes psicólogo, y Sí, le pones esto, y le pones dietólogo. Es complicado. ¿Le querés poner también a alguien que le enseñe a hablar? No jodas. No, pero no que le enseñe a hablar, que lo coachee, Rubén. O sea, que Bueno, le diga, pero oye, ¿sabes qué? pero un psicólogo- Abusados que Un coach y un psicólogo te a los ayudan. jóvenes sobre todo. Y normalmente todos los equipos lo tienen. Chicharito. ¿Eh? Mira tu coaching del No, pero que Chicharito. los equipos tienen. Ajá, Es multimillonario, ¿eh? El coach de Chicharito. Pues, a partir Con de que 200 agarró- dólares se hizo multimillonario. Te digo porque ya lo sigo yo escucho No, tú audiolibros. eres el fan, el Por eso estás fan número así. uno. Por eso estás así. Él. Con 200 dólares se hizo multimillonario. Sí, ¿Quieres por- que te por pase eso los estás así. datos? No, no me interesa, no quiero acabar como tú. A ver, el futbolista mexicano entonces
no debe de ser censurado, ¿no? O sea, tiene que hablar, tiene que futbolista expresar puede lo que expresarse se le lo pegue que la quiera, gana. pues, claro. Además que A tiene que toro saber pasado, yo dónde- entiendo que dónde cala y en más qué la lugar. cosa, ¿no? Claro, A ver, hay que tener prefiero cuidado que el de- jugador dé la cara y hable a que se esconda y se vaya por otro lado y no hable. De acuerdo. ¿O no? Y Está tú bien, como pero- periodista debes de decir lo mismo porque tú prefieres que te den la entrevista aunque te digan 80,000 cosas y te avienten la mano, lo que quieras, pero quieres la nota. En y la hay semana- muchos que se van. En la semana un colega de Monterrey me decía, yo esperaba que Guiñac y Guido Pizarro salieran a dar la cara a los medios de comunicación después del fracaso y no salieron. Pero que se preocupe más por la exhibición o la falta de Por eso, fútbol. pero o también hay que hablar de que repente, si dan la Luis cara o no. No, y pasaba mucho, hablando ahorita justo lo que decía Rubén, de que, a ver, a los jugadores no le van a hablar, pero uno cuando va a pedir entrevistas, oye, quiero hablar con Juanito Pérez, es que no sabe hablar, es que se pone nervioso, es que no puede meter en problemas. Yo creo que sí tendrían que, incluso hasta los propios jugadores, como desarrollo personal, entender que son privilegiados de estar en un entorno en el que expresarse bien, el manejo de medios, el manejo emocional, No, y que les tienes puede mucha dar no nada más en lo responsabilidad. profesional y personal, sino en el negocio. Porque las marcas se van a acercar, porque van a hacer efecto también que vaya de la mano de lo deportivo. Pero yo sí siento que en México particularmente, y en muchos países de Pero por Latinoamérica, eso pero en existen, México se Luis. requiere un control, no nada más de emociones, sino al momento de expresarse, al momento de dirigirse a los medios. Una sala de prensa, yo he visto jugadores que se han acercado con confianza y me dicen, güey, yo veo a medios, las luces, las cámaras, me cago, por eso prefiero no ir. Y es importante que tengan que tener este tipo de Pero control. yo creo que también estamos exagerando, ¿no? Ya eso ya ha cambiado también mucho. Puede haber, sí, jugadores que les puede pasar, pero ya eso es mucho menos, yo creo. Pero también cualquiera hay se cada puede equivocar, periodista ¿eh? que pregunta cada estupidez, que eso le molesta al jugador y al técnico. Entonces, Del Chato también Ibarra no hay vas que a estar hablando, Hay ¿eh? que preparar muchísimo más también a los periodistas No, de hoy acuerdo. día, totalmente. Pero si están oyendo Pero sí coaching de los jugadores y todo. Pero por eso hay coaching. Creo que eso. No, pero solo deja el deportivo. coaching. Te voy a decir algo. Hay coaching Oigan, personal. Hay que prepararse y a ver, más y al este tema- cada uno jugador tiene que saber. Y este el ejemplo, tema de- pero en este lo tema del- académico, Perdón, nada Juan Carlos. más. El ejemplo más claro fue lo del Chucky. ¿Cuántas entrevistas ha dado en Europa, en Holanda, Muy pocas. en Italia, Pocas. en México? ¿Cómo pocas? ¿Pocas? Y se equivocó en esta. No se equivocó, no. hombre. No, bueno, sí se Tú- equivocó, pero de no seamos repente- tan inocentes. No te puedes equivocar. Llevaba jiribilla, A por ver, de repente Dios. tú Otra vez. piensas que ayer, por ejemplo, los que están hablando, ni Guiñac y Pizarro no estarían recalientes. Y, claro. y en vez de hablar, prefirieron no hablar y pasar. Mejor me meto una Y cubeta está con bien. hielos. Bueno, eso tiene que haber hecho por ahí el Chucky. Oigan, y ahora en este fútbol moderno que ya no les tocó a ustedes, pero que sí lo vimos y lo estamos viviendo, un fútbol de redes sociales, ¿no? Un fútbol donde de repente descubrimos que Kevin Álvarez tenía pubalgia porque se sentó con 3 compañeros del equipo en un podcast y ahí dijo, tengo pubalgia y se armó el borlote. O Nahuel Guzmán que hace el podcast. Las redes sociales también están un poquito alterando el sistema de comunicación del jugador. La vida va cambiando. Totalmente. Todo va cambiando. A ver, y no solo eso, hoy es una generación diferente, que si el técnico no le sabe llegar, pues le va a costar mucho trabajo. Hoy vemos a muchos técnicos que todos sabemos que tienen una capacidad excepcional, pero que ya no están dirigiendo también porque no le pueden llegar a los jugadores. O sea, no le llegan porque es una generación totalmente No, diferente. va muy rápido. Nacieron muy con, rápido, claro. con otro chip. A ver, nosotros cuando debutamos no había ni computadoras. No, bueno, no había ni teléfonos, por favor. Tú no había, pero ni los que están en la calle. Había telegrama. Es que ya me voy a ir. Yo, a mí- Tú usabas el que usaba Pedro Pasó Picapiedra. para la atrás. neta. Defiéndeme. La neta. Rubén, tú has detectado en el vestidor que el tema de redes sociales, y no me digo a que los critiquen, o a ver, sino que yo conozco muchos jugadores que me han dicho, oye, Zúñiga, ¿cómo le hago para subir mis seguidores en Instagram? Es que quiero que me siga más gente. Bueno, el O sea, ejemplo más fácil es los influencers. Claro. A ver, o sea, esto es lo que manejan y el streaming es lo de hoy. Y ganan fortunas, igual que un futbolista o más. O sea, hay gente que se Sí, sí, dedica sí. a eso y Y gana ganan mucho un más. dineral y- Entonces, hoy es lo que estamos viviendo. Y Entonces, tienen te un tienes que peso acoplar. Si y no un te poder. acoplas eso, y tú dices, a ver, ¿y qué me va a Oiga. dejar esto que está diciendo? Y de repente dices, nada. Pero bueno, ese es el mundo y te tienes que acoplar al mundo, punto. Va cambiando muy rápido. Una pregunta para Rubén Omar. Yo conocí muchos entrenadores que hacían rondines en los hoteles de concentración para ver si estaban descansando, les molestaba que estuvieran jugando a la Play, que estuvieran con el celular.
¿Tú hacías lo mismo? O sea, de pronto estos rondines porque los distraía. Pasa. Hoy con las redes sociales ves que la foto, Normalmente la historia... pasa mi profe a revisar, a pasar por los cuartos para ver si el masaje y todo lo que necesitan con el doctor a cada habitación, pero yo no, yo nunca pasé ninguna habitación. No de chismosos, ¿no? No de a ver qué. No, porque muchos hacían eso, les molestaba mucho que estuvieran en los videojuegos, en lugar de estar revisando el plan de juego o platicando de lo que era el partido, se desvelaban videojuego y redes sociales, que era lo que les molestaba y algunos eran incontrolables. O sea, hacían los ¿Molestaba a rondines. quién? No, a mí me Pasaban pasaban revisando reportes los cuartos, tocando que estuvieran Por eso, pero ya ¿quién te dormidos. dijo eso? que ya habían pasado todo, ¿Cómo? que no había ¿Quién ningún te dijo lastimado, que no había ningún Uno de él, patirado. uno de él que me lo platicó, y lo digo con toda honestidad porque me lo dijo don Enrique Mesa, por ejemplo. Me decía, me molestaba mucho que estuvieran con la consola de videojuego y habían de las portátiles todavía. Puede ir de Me otra molestaba época. muchísimo. Pero también tal vez Hay porque el épocas profe, de diferentes porque cosas. el profe viene de En otra nuestra época y en no, lo en que nuestra cada- época no, a se mí no me- juntaban en el cuarto a mí no me importa a eso. jugar cartas o se acuerdo. juntaban en el cuarto a Claro. jugar vagamon o lo que Y tú siguen quieras. Y más juntándose. no, A y chupar más cuando también. las Y van en los concentraciones aviones eran jugando largas. cartas. no falta ver La que verdad, metía dos, tres lo que hay- viejas también. Hoy sí yo también estoy enterado de que sí, que de repente tienen que apagar hasta las luces porque están metidos en las redes sociales y pasan y se meten en las sábanas y siguen ahí abajo. Sí, Entonces, sí, bueno, es es un otra tema. generación, te tienes que acoplar a eso. A ver, son otros tiempos, esa es la realidad. Y si no lo entiende el técnico, los directivos, Aparte, el todo, técnico no pues puede tienes que ser tratarlo niñera diferente. tampoco. No, por O andarle supuesto. quitándole los Tiene que tener celulares, ¿no? comunicación, ¿Te tiene que acuerdas haber cuando- diálogo, tiene que haber muchas cosas, pero ni ¿Te era, acuerdas ¿no? cuando el Tuca Ferretti decía que Alan Pulido se tardaba más en peinar y perfumarse que en lo que se tardaba en poner las espinilleras para salir a jugar? Hay diferentes tipos de jugadores, pero la verdad es que todo esto, Fer, nos lleva a que, como dijo Santiago, y yo sí estoy de acuerdo con él en algunas cuestiones, tiene que ser un poquito más profesional ya el jugador mexicano para tratar Pero de ha mejorado trascender. muchísimo. Ha mejorado, le falta Es todavía. un Desde proceso. que yo llegué en el 80, ahora el cambio del Ah, jugador no, ha sido, Total. no sé si totalmente, Ya hay pero computadoras. un 80% ha sido más profesional. Sí, no, ha cambiado. No, y la falta época mucho nuestra. por hacer, pero creo que Falta va en el todavía camino. Ah, de- no, bueno, falta Yo mucho. un punto muy importante que sí diría es falta la educación académica. Total. O sea, no se exige y un jugador es diferente cuando tienes educación académica con la deportiva. Y Pero, creo Beto, que también ha mejorado. Y hay Beto, muchos ya ha que lo han hecho mejorado. porque hoy es Yo mucho conozco más fácil entrenadores que de la- antes. de Hoy lo puedes selecciones hacer todo en nacionales línea. Hoy que le dicen al jugador, o estudias o juegas. Sigue sucediendo. ¿Sigue? No, Ah, no, en no, esta no, época no, ya Yo lo vi, No, lo oí, no. yo lo oí. Y no voy a La decir el nombre. recomendación de cada uno cuando vas a algún Esto fue hace lugar un año y medio, ¿eh? que te dan para platicar con chicos, lo primero que les decía a Profe, los chicos, tengo un primero examen, estudiá. ¿puedo ir? Pues sí Primero puedes ir, estudiá. pero acuérdate Que acá o lo que dice futbolista o Beto, escuela. lo que dice Beto y ustedes Y yo también, lo oí. ustedes también lo sabrán, viene también mucho por parte de la familia, ¿no? Si la familia claro. te Sí, empuja a seguir estudiando, si el papá te dice, a mí me da igual, Me encantaría si quieres dar ser el nombre, futbolista, pero no puedo. entrégame un título universitario, ¿no? Claro. O sea, esa también viene evidentemente No, pero lo que un dice, tema cultural. y es un tema de país, no nada más el fútbol, que la educación en Cultural. México Un tema está muy cultural. rezagada, muy rezagada. Pues no se pierda Caliente Televisión porque el Burro Van Ranking seguirá dándole la vuelta al mundo para seguir sacando exclusivas, entrevistas y no se enojen. Todos podemos y todos tenemos nuestros medios. Afortunadamente nuestro medio está creciendo mucho, como la espuma. Gracias Luis Enrique Alfonso, gracias Fer Lara, Rubén, Beto, Gracias. buen fin de semana, nos vemos mañana lunes aquí en Los Especialistas, 8 de la noche. Soy Juan Carlos Zúñiga, pásela bien, descanse, buen provecho. Rubén, Beto, te juro que es verdad, ¿eh?